El escritor español Javier Peña, escritor y conductor de un famoso podcast sobre libros, estuvo de paso por Lima, pues participó de la Feria del Libro de San Borja. Él vino a presentar su libro más reciente, Tinta Invisible, que es una suerte de reflexiones respecto a la pérdida, a la relación entre un padre y un hijo, al arte de escribir, a los libros, pero sobre todo es un libro sobre el poder de las historias. Conversé justamente con Javier y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial, y si quieren ver esta y otras entrevistas las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Javier Peña aquí en Letra Capital. Hola Javier, primero que nada, bienvenido al Perú y gracias por este momento para conversar sobre libros, que es un tema que nos apasiona, y sobre todo por Tinta Invisible, que es el libro que vienes a presentar aquí a Lima, entre otras actividades. Yo quería empezar esta charla por una curiosidad que para mí es una obsesión, que es desentrañar el origen de los libros, ¿no? Esa primera idea que nos impulsa a escribirlo. De alguna manera, o no de alguna manera, en el libro tú lo deslizas, ¿no? Que tiene que ver con un encuentro con tu padre luego de 4 años de silencio, y que justamente al descubrir que es el tema de los libros, de las lecturas, de las historias, el vínculo que tienen ustedes es que de alguna manera descubres que tienes que escribir sobre eso. ¿Es así? Cuéntanos un poquito. Tiene que ver con dos factores, ¿no? Uno es los dos factores parten del mismo lugar, que es esta enfermedad de mi padre y su muerte. Sí, en ese momento descubro la importancia de las historias en nuestra vida, que de alguna forma siempre lo había sabido, pero es como que lo constato, porque bueno, pues como que las últimas conversaciones que tengo sobre mi padre tratan sobre libros, ¿no? Sobre historias, sobre las vidas de los autores también de esos libros, ¿no? Y eso me queda ahí grabado. Y a partir de ahí empiezo a hacer el podcast Grandes Infelices, empiezo a hacer estos episodios que digamos que es como, después de la muerte de mi padre, como si se los estuviese contando a él, ¿no? Como si de alguna forma eso me permitiese mantener las conversaciones. Prolongarlas. Sí, digamos. Prolongar las conversaciones después de muerto. Y cuando estoy, ese es el primer factor, ¿no? Pero cuando estoy haciendo el podcast, empiezo a leer muchas biografías, muchas biografías, y me voy dando cuenta de que hay muchos puntos en común entre todos los autores. Y son estos puntos que vertebran el libro, que son características, sentimientos como el egoísmo, bueno, el ego, la envidia, la mentira, la obsesión, el sufrimiento, etc., ¿no? Y entonces se me ocurre la posibilidad de hacer un libro que cuente un poco cómo es la vida de los escritores a través de esos sentimientos, y un poco lo asocie con mi propia experiencia como escritor. Pero ahí se juntan las dos ideas, una es esta, y la otra vuelve a aparecer mi padre, que hace de hilo conductor, ¿no? La relación con mi padre, esa despedida con mi padre, y la importancia de las historias como hilo conductor de toda esta trama. Y son esas dos ideas que nacen del mismo lugar, pero que se bifurcan después. Claro, porque digamos, para quienes no han leído el libro, y sin spoilear mucho, en el libro hay dos rutas que tienen que ver, una justamente con esas historias, esas anécdotas de estos escritores, ¿no? Pero también está la relación entre un padre y un hijo, ¿no? Que es, como tú dices, de alguna manera el hilo conductor, lo que estructura el libro en realidad, ¿no? Y claro, las dos cosas se relacionan por las historias finalmente, ¿no? Digamos que cierra ese círculo. Claro, sí, es que es un libro sobre las historias, es un libro sobre historias, y al final las historias que conforman el libro son las que algunas de las que comenté con mi padre a lo largo de mi vida, y otras que podría haber comentado con él, o las que querría haber comentado con él, ¿no? Entonces, al final, creo que sí que está muy vinculado, ¿no? Para mí es un libro, porque la gente a veces dice, o mi propia editorial dice que es una mezcla entre la memoria y el ensayo, y yo rehuyo de la palabra ensayo, porque no me parece un ensayo, porque no tiene
ninguna intención académica, ninguna intención de erudición, no esa es la intención, sino la intención de un cuentacuentos, ¿no? Para mí es un conjunto de narraciones, de cuentos, como de historias orales, como de historias que contaría Sherezade al sultán, Claro. pero basadas todas ellas en hechos reales. Esa es la clave, historias, cuentos basados en hechos reales. Es verdad. Ahora, también uno cuando lee el libro encuentra, digamos, otras aristas, pero que todas vinculadas con lo mismo, con las historias. Por el hecho, por ejemplo, pienso así en voz alta, el tema de esta fiebre lectora que muchas personas tenemos, ¿no? Y que tú cuentas a través de la anécdota de un escritor que incluso llegaba al punto de leer cuando no tenía que leer cualquier cosa, como un contrato, ¿no? Sí. O otra referencia a alguien que leía la etiqueta de un champú, ¿no? Sí, ese era mi padre, sí. Sí, y yo recuerdo de niño también en un desayuno, cuando no había celulares, pues leer las etiquetas del café, ¿no? Algo que leer. Sí, eso es. Entonces, es un libro también de alguna manera un homenaje a los lectores. Más que a los lectores, a la lectura, ¿no? Quiero decir que, Claro. o sea, es como un agradecimiento a la lectura por parte de los... Yo me hago como portavoz de los lectores, ¿no? A los creadores de historias o a los creadores de etiquetas de champú o de cereales, ¿no? También. Pero bueno, sí, creo que es más que la lectura en sí mismo, las historias que lo conforman, ¿no? Muchas veces hablamos del libro y el libro es maravilloso. Los libros, yo amo el libro como objeto, pero no podemos olvidar que lo importante es lo que contiene el libro, ¿no? Para mí es la base, ¿no? A veces nos quedamos, ahora que se sacan muchos libros con cantos decorados, no sé qué tal, sí, pero el libro es bueno, eso da igual, ¿no? No, si se lo regalo a no sé quién para que no lo va a leer, lo va a poner en su casa y que adorne, ¿no? Pues para mí las historias son la clave, ¿no? Más que allá del libro. Ahora, cuando algunas personas hablan o relacionan el libro con lo ensayístico, que incluso la misma editorial, yo coincido contigo en que, claro, va más por otro lado, pero también, quizás para entender un poco esa lógica, me parece que el libro también un poco nos hace reflexionar sobre justamente aquellos que crean historias, ¿no? Es decir, hay como una mirada del oficio del creador de historias, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en la que tú mencionas 3 elementos que serían claves para eso, que es la observación, la memoria y la imaginación, ¿no? Que es lo que más o menos todo escritor tiene. Es que hay gente que me ha comentado que es como un manual de escritura también el libro, ¿no? Que, bueno, el libro yo creo que es muchas cosas y eso está bien, ¿no? Claro. Que sea polisémico de alguna forma. Y me gustó la idea de manual de escritura, porque no es un manual de escritura al uso. Yo ahora vengo de hacer un taller en la Universidad Católica y allí sí hablábamos de las reglas de la narrativa, ¿no? De la construcción de los personajes, del estilo, de cuidado con los adjetivos y los adverbios, este tipo de cosas. Eso no va a haber, no lo va a haber en el libro, pero sí que es el manual de escritura creativa de cómo viven los escritores, ¿no? Que es una parte que se olvida, que cómo es la profesión de escribir, qué tienes que hacer, o sea, la parte, por ejemplo, en la que hablo de los espacios, de encontrar tu espacio para escribir, de encontrar tu lugar en el mercado, de encontrar tu lugar dentro de tu familia, ¿no? Dentro de entenderlo. Bueno, pues es como un manual, si no de escritura creativa, un manual de vida de escritor, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque incluso hay una parte en la que tú dices que las historias en realidad es un modo de vida, ¿no? Sí, eso lo tengo claro. Sí, yo creo que ser escritor es un modo de vida, es un modo de ver el mundo. Y a veces digo que ser escritor es un modo de ver el mundo aunque no hayas publicado nada, o incluso aunque no hayas escrito nada, pero puedes tener una mirada de escritor sin escribir. Y en cambio sí que hay gente que ha publicado 80 libros y que para mí no tiene ese modo de vida de escritor, ¿no? Entonces creo que tiene más que ver con esa forma de ver todo a través de las historias. Yo creo que mi padre, por ejemplo, era un escritor, pero nunca escribió nada. Pero todo lo veía a través de las historias y todo lo veía a través del prisma de las historias, ¿no? Entonces esa es mi idea, ¿no? Digo, esa es mi idea de ser escritor, ¿no? Y yo comparto esa. Y también hay otra parte que me parece muy interesante cuando tú mencionas esta figura de la nariz rota, que me parece que es una muy buena metáfora para entender justamente el ser escritor, ¿no? El vivir como escritor. Sí, es una anécdota de Chekhov que a mí me gusta mucho, ¿no? Que decía
carta con Gorky, le decía que iba corriendo a todas partes y que se iba a caer y se iba a romper la nariz, y dice, no, pero si ser escritor es ir por el mundo con la nariz rota, ¿no? Bueno, pues es así, un poco así. Algo roto tenemos, ¿no? Para ver el mundo con esos ojos de escritor, y creo que ese es el motivo de esa infelicidad, insatisfacción, inconformidad que genera un poco, bueno, toda la idea de Grandes Infelices, también, que está ahí en Tinta Invisible, ¿no? Claro, y que tiene que ver también con algo que también dices en el libro, que los escritores pues tienen una sensibilidad especial a diferente de otras personas, ¿no? O sea, todos sufren, pero el escritor sufre como sobredimensionado, ¿no? Sí, yo tengo la idea de que hay que tener una sensibilidad especial para ser no solo escritor, sino creador de cualquier tipo, cualquier tipo de arte, pero también creo que la sensibilidad o el ser sensible es algo polisémico, ¿no? Y puede ser sensible para crear, pero también puede ser sensible para sufrir, ¿no? Y creo que esa polisemia está en los escritores, ¿no? Son sensibles, tienen esa sensibilidad de crear, pero también tienen esa sensibilidad de sufrir más el dolor igual que el resto, o más que el resto, ¿no? Entonces, por eso creo que está todo magnificado, ¿no? Tanto en lo bueno, en la parte buena, en la parte positiva, como en la parte negativa. Claro, y también ese foco en la mirada, ¿no? Es decir, tú mencionas algo así como que el escritor tiene como una lupa, ¿no? Que los hace diferente a los demás que ven, digamos, las cosas así, ¿no? Es que yo creo que la clave del escritor no está en el tecleo o en el giro de muñeca, está en los ojos, está en la mirada, está en la forma de ver el mundo. Creo que es esencial, ¿no? Neil Gaiman decía que un escritor no tiene más ideas que alguien que no es escritor, pero lo que diferencia a uno de otro es que el escritor sabe cuando tiene una idea, ¿no? Y es un poco lo que pasa con la mirada. Un escritor no ve más que los demás, pero sabe cuando ve algo que le resulta interesante. Es como que es capaz de fijar el ojo en algo, ¿no? Ve el mundo igual, pero de repente fija el ojo cuando la persona que no escribe o que no tiene esa mirada pasa por delante y sigue con su vida, pero el escritor lo fija ahí y no puede olvidarlo, y de alguna forma sabe que eso lo va a utilizar o va a poder utilizarlo. Pues creo que es un poco esa mirada, ¿no?, del escritor. Claro, tú lo explicas con una anécdota de un escritor, ahorita se me va el nombre, sobre una... Coetzee, la envoltura del caramelo, ¿no? Sí. Me parece que eso lo ilustra bastante bien lo que dices, ¿no? Sí, cuento que cuando era niño, él lo cuenta en sus memorias, ¿no?, en sus memorias noveladas, que ya cuando era niño estaba jugando con un caramelo, ¿no?, con la envoltura de un caramelo en un autobús que sube por una ladera empinada de Sudáfrica y vuela el caramelo, ¿no?, y que él está pensando en dónde irá ese envoltorio, en ir a buscarlo más adelante y tal, cuando la madre dice deja de estar, claro, no, céntrate en las cosas, pero él sigue fantaseando con el envoltorio, y cuando tienes esa mirada y te estás preocupando qué será del envoltorio, qué le pasará tal, realmente ahí tienes la mirada del escritor, y ya Coetzee lo tenía cuando era niño, ¿no? Ahora, en fin, hay muchas cosas que quería preguntarte, pero digamos que no para ir más o menos terminando. Mencionabas pues que claro, tú cuentas pues las historias de esos escritores, y te das cuenta pues que una de las cosas que en común tiene que ver con el ego, ¿no?, el egoísmo. Y claro, ahí uno yo me pregunto, ¿no?, ¿qué pasa cuando de repente hay un autor que tiene una vida, digamos, con acciones deleznables, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿cómo separamos, o se puede separar la vida de la obra? Hay muchas personas que dirían que no, ¿no? Y entonces cancelan a un autor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu...? Sí, esa pregunta me la hacen a menudo y no hay una respuesta. Yo no tengo una respuesta. Yo lo que siempre digo es que hay que diferenciar entre el autor, creo, por lo menos yo diferencio entre el autor vivo, el autor que está en este momento, que está haciendo. Yo entiendo, si hay un autor que sabemos fehacientemente que es un maltratador, un violador, un asesino o lo que sea, pues es lógico que yo no quiera seguir leyendo obras de ese autor, ¿no? Sin embargo, si es un autor de hace 100 años que se comportó fatal y tal,
A ver, en primer lugar, hay que ver si ese mal comportamiento tiene que ver con criterios de su tiempo. Quiero decir que él era una persona de su tiempo y era racista, era machista, era lo que sea, porque en aquella época la sociedad era así. Y no podemos pedirle a los escritores, o no debemos pedirle a los escritores que sean héroes o que hayan sido héroes en su momento. Bueno, pues esto pasa mucho. En la Alemania nazi muchos eran nazis, y hay gente que dice, yo nunca lo sería. Bueno, habría que verte en esa situación. Es muy soberbio decir, yo nunca lo habría sido. Pues hay que ver, porque igual ahora estamos haciendo muchas cosas en nuestra sociedad que son terribles, y dentro de 30 años la gente va a decir, dice, mira lo que hacía esta gente. Y no nos damos cuenta, ¿no? Es como tener una superioridad moral, esa visión sobre el resto, como yo soy mejor que tú, moralmente mejor que tú. Es como juzgar el pasado con la mirada del presente, sí, digamos. Claro. Yo lo que creo es que hay que contextualizar, más que a la gente del pasado, más que cancelarla, hay que contextualizarla y decir, bueno, pues, porque aparte, si alguien era racista y si la sociedad era racista, está bien que se sepa que era racista, no vamos a cambiar y decir que era todo maravilloso, ¿no? Y después... considero que hay que tener un poco de humanidad, ¿no? y de empatía con los escritores, ¿no? Quiero decir, con cualquier persona, y no juzgarlos con esa vanidad y esa superioridad moral, ¿no? Pero bueno, es un debate complicado, ¿no? Es un debate complicado. Hay que decir, si esta persona de hace 150 años era muy mala persona o había hecho esto, hay que decirlo, pero no necesariamente dejar de leerlo, porque además, ¿cómo podemos borrar ahora la obra? ¿Cómo podemos borrar una obra que está en nuestra cultura? Imagínate, lo que ha influido Kafka en la cultura mundial, universal, ¿no? Y si ahora de repente encontramos que Kafka era un violador, y vamos a decir, no, vamos a borrar lo kafkiano, no podemos borrarlo. Claro. O sea, es algo, o sea, otra cosa es que me digas, un autor actual que se comporta como tal, bueno, pues ahí igual sí que puede entrar la cultura de la cancelación. Yo en general no soy partidario de cancelar, ¿no? Creo que bueno, pues que... Claro, cada uno es libre, digamos, ni de censurar. Yo no soy partidario de censurar. Incluso aun las cosas que me parece que tienen muy mal gusto, digo, yo no las voy a leer, pero no las censuro, salvo que sean delictivas. Pero eso no lo decido yo, lo decide un juez, lo decide un juzgado, porque tendemos a tener esa superioridad moral de yo voy a censurar y yo voy a cancelar, ¿sabes? Claro. ¿Y nosotros quiénes somos? Claro. Igual nosotros somos los cancelables, ¿no? ¿Quién nos lo dice? No, siempre pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón, ¿no? Sí, pues como dices, tendría que haber un juez, digamos, claro, si es que hay... Ahí sí, por supuesto, si está cometiendo un delito de infamia, de injuria, de lo que sea, por supuesto, ahí hay que actuar, claro. Claro, hace poco creo que se prohibió la circulación de una novela premiada porque, digamos, los familiares del personaje, del protagonista, se negaron a que el libro aparezca, ¿no? ¿Te refieres en España? Sí, el premio Anagrama. ¿Llegó a ganar el premio? No, yo creo que era una novela de anagrama. Sin premio. Sin premio. Pero sí, que trataba un caso muy doloroso en España, que era el asesinato de un padre, había matado a sus hijos, ¿no? Y la madre decía que, bueno, el escritor habló con el padre para escribir la novela, como la novela de un monstruo, tal, y no había hablado con la madre decía que la publicación de ese libro le iba a generar mucho dolor, un dolor, bueno, pues, digamos que a mayores del que ya había sufrido en su momento, ¿no? Y al final, bueno, pues con el clamor popular, Anagrama decidió retirar la novela y no publicarla, no llegar a publicarla. Es verdad. Entonces, claro, ahí entramos en un tema muy... Porque yo estoy en contra de la censura y tal, pero claro, entramos en el tema del dolor de una madre y todo esto, y entendemos el dolor de una madre. Claro. De todas formas, yo vuelvo otra vez yo nunca hubiese leído esa novela, aunque se hubiese publicado, porque me parece de muy mal gusto. Y creo que a veces es mejor tener criterio contra el mal gusto que censurar, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Me equivoqué porque, claro, la novela no ha ganado un premio, simplemente la publica Anagrama, pero el autor, sí, si no me equivoco, ganó el Anagrama hace un tiempo atrás. Sí, puede ser. ¿No? Sí. Bueno, seguiría preguntando sobre el libro y sobre la lectura y sobre las historias, que es tan fascinante. Así que nada, te agradezco, ha sido un placer conversar contigo, y amigos, Tinta Invisible está en las librerías ya en Lima, yo se los recomiendo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, ha sido un placer.